La lucha libre en México llega a principios del siglo con maestros italianos y franceses venidos de Texas. Es un arte que tiene vertientes. Los griegos tenían una forma de lucha llamada pancracio, que tenía que ver con la lucha cuerpo a cuerpo y que tenía que ver con la capacidad de utilizar todo el cuerpo, absolutamente todo el cuerpo, para dominar al otro. Por eso se llama pan, ¿no? Porque implicaba una dominación a partir de la capacidad de desarrollar la fuerza física y las, llamémosle así, ciertas herramientas o capacidades de sometimiento. Sin embargo, también en esa época surge el teatro griego como tal. El teatro griego tiene en realidad dos vertientes importantes, la tragedia y la comedia. La tragedia como tal son dos fuerzas que chocan y que irremediablemente va a terminar con la destrucción de una o de las dos. La comedia, en cambio, tiene que ver con la ridiculez del hecho y de los que lo hacen, ¿sí? Entonces, esos elementos de la tragedia y de la comedia, dice Roland Barthes que en el catch, que es muy parecido a la lucha libre, porque hay que decir que la lucha libre mexicana tiene otros elementos. Dice Roland Barthes que se conjugan, porque sí hay un elemento fisiológico, hay un desarrollo físico, un entrenamiento. Hay que diferenciar entre la lucha libre mexicana y la lucha libre de Estados Unidos, que aquí es un deporte en donde se les considera deportistas de alto rendimiento y se les clasifica básicamente sus aptitudes y su físico para lastimar de forma mortal a otro. Allá no, allá en Estados Unidos son entertainments, son gente que se dedica al espectáculo y su función es ser un espectáculo. Bueno, de ahí que el luchador mexicano diga que específicamente ellos no hacen catch, ellos hacen otra cosa. ¿Y por qué no hacen catch? Porque preciso el catch se basa más al entertainment. En cambio acá, cuando hablamos de lucha libre, hablamos sí de una conjugación de este pancracio, en donde los luchadores mexicanos tienen formación, algunos muy compleja. Los grandes maestros han peleado judo, han peleado lucha grecorromana, lucha olímpica, tienen conocimientos de aikido, tienen conocimientos de hasta de acrobacia, de lances. Esos grandes maestros, bueno, necesariamente hicieron y crearon una forma de desarrollar la lucha. Sin embargo, hay que decirlo, la lucha libre también se emparentó con el espectáculo como tal, y entonces volvió una forma compleja de comunicación con el pueblo. ¿Por qué? Porque precisamente empezó a encarnar, si me explico, las esencias de lo que al pueblo de alguna u de otra manera le llegaba popularmente. Y así podemos encontrarnos un luchador que se llamó América, el Águila, y es correspondiente a un equipo de fútbol, o el Santo, que tiene que ver con un elemento de purificación y del bien total, o con el satánico que implicaba la maldad brutal, ¿no? La maldad en esencia, ¿no? O en algún momento el humor, ¿no? Los payasos, ¿no? Que ahora son los payasos de terror, ¿no? Los clowns, los psycho clowns. O en su momento la mexicanidad, ¿no? Como lo fueron Canek, el propio Mil Máscaras o Dos Caras, ¿no? Que fueron representantes mundiales de los mexicanos de la lucha libre. O rivalidades históricas, ¿no? O esencias mismas, el propio, ahorita el Cavernario Galindo, un ejemplo, que era el hombre salvaje, pero que tenía una violencia brutal, no sé si me explico, ¿no? Que dicen que contrastaba mucho con el propio luchador, porque él en la vida real era un tipo amable, pero lo que intento decirles es que esos personajes que encarnan esas esencias se suben allá y se lastiman, y hay sangre, y ha habido muertes en la lucha libre. ¿Por qué? Porque no es la teatralidad que se cree, porque sí hay llamémoslo así, un desgaste físico y un golpeteo real,
lo atestiguan las caídas, lo atestiguan las lesiones brutales, y cómo terminan nuestros luchadores, que terminan casi parapléjicos o que tienen secuelas graves sobre su deporte, pero que sin embargo, tengo que decirlo, ¿no? Es una catarsis, es la catarsis griega, la catarsis real del aprendizaje de las esencias. En la realidad, el mundo no es ni bueno ni malo, en la realidad no siempre gana lo justo, en la realidad se conjugan las pasiones, en la realidad se traiciona, en la realidad hay todo lo que hay en la lucha libre. Y entonces, esa posibilidad de llevar al ring la vivencia cotidiana, pero además de poderla abuchear, de poder desfogar nuestra emoción sobre ella, es un elemento apasionante. Los que vamos a ver la lucha libre, vamos a entregar nuestras emociones en esos personajes que no tienen nada de graciles, pero que sí tienen mucho de significativos. Y entonces coreamos hasta dejarnos hasta afónicos lo bueno y abucheamos lo malo, y somos capaces de ofender, y somos capaces de decirle el insulto más terrible, que nos cahogamos en la injusticia, o de encarnar el aplauso y de reconocer a un gran luchador aventando unas monedas como se hacía en el suelo del Coliseo, ¿no? Para darle un premio al gladiador, porque hay que decirlo, cada noche viven, bajan del Olimpo y mueren después de 3 golpes, después de caer desmayados porque no se pudieron subir, dan la vida ahí. Es un espectáculo, sí, pero nos significa mucho más.